Bien, como estamos en una serie, la serie se llama Gobernando por medio de la oración. La semana pasada, en la parte 2, nosotros hablamos sobre cómo a una nación, cómo a un individuo le va bien si el gobierno de esa nación gobierna bien. Y hablamos de que es la voluntad de Dios que todo gobierno, no importa el que sea, gobierne bien. Y leímos este pasaje que está en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 4. Y dice así: En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Dios manda a orar por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede a su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y a la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. En pocas palabras, aquí lo que está diciendo es que nosotros tenemos que orar por todo el mundo, pero Dios manda que en primer lugar tenemos que orar por nuestros gobernantes. Eso está ahí. Y dice, nosotros no tenemos reyes, pero tenemos un presidente. Dice que tenemos que orar por el presidente, por los senadores, por los diputados, por los ministros. ¿Por qué? Por algo. Tenemos que orar para que ellos hagan un buen gobierno. Y dice que eso le agrada a Dios. En pocas palabras, Dios se agrada y es su voluntad que cada persona que está en una posición de autoridad gobierne bien. Cuando la persona no lo hace, entonces Dios se desagrada. Y dice también que cuando nosotros oramos de acuerdo a su voluntad, y es la voluntad de Dios que el gobierno gobierne bien, eso va a tener repercusiones sobre nosotros. Si un gobierno no lo hace bien, nosotros no podemos hacer la obra de Dios bien. Si un gobierno no lo hace bien, va a afectar tu familia, va a afectar tu bolsillo. Y probablemente, como en algunas naciones, pudiera llegar a haber persecución contra la iglesia. Y entonces la obra de Dios no se realizaría. De hecho, nuestra nación, al igual que muchas naciones, tienen una cultura de corrupción, de engaño, debido a que nosotros, la iglesia, no oramos. Cuando una nación no ora por sus gobernantes, entonces lo que ocurre es que la moral y la ética bajan en el liderazgo. Muchos llegan llenos de buenas intenciones, pero las buenas intenciones nunca resolvieron nada. La moral y la ética baja y también se desarrolla una cultura amoral, llena de corrupción, de engaño, con lenguajes como lo mío. Tengo que aprovechar que estoy en esta posición para beneficiarme yo y beneficiar a los míos. Pero eso nunca ocurrió. O sea, cuando una persona tiene esa visión y solamente ala para su lado, entonces despoja a otro de cosas que le correspondían. Cuando eso ocurre, cuando la iglesia, cuando nosotros que somos la iglesia, no oramos por nuestros gobernantes, entonces fuerzas destructivas, espíritus inmundos, comienzan a oprimir a la nación. Como yo le decía a los jóvenes, comienza a crear fortalezas mentales. Eso lo habla la Biblia. ¿Qué fortalezas mentales? Una fortaleza mental es una mentira que se afianza en nosotros, define nuestra forma de pensar, y nuestra forma de pensar afecta
las decisiones que tomamos. Si una persona que está en una posición de influencia cree que fue puesto ahí para él o ella beneficiarse y no para servir a otros, si ese es su pensamiento, esa es su fortaleza, eso va a determinar las decisiones que toma. Y eso nos afecta a nosotros. De eso fue que hablamos. Ahora, la pregunta es la siguiente, que es el tema que toca hoy en la parte 3, que se llama 4 cosas que Dios requiere de nosotros. 4 cosas Dios requiere de nosotros. Y esta es la pregunta. ¿Qué pasa, como yo sé, basado en resultados? ¿Qué pasa cuando una nación no ora por sus gobernantes? ¿Qué pasa cuando ya hay corrupción? ¿Qué pasa cuando todo aparenta ir de mal en peor? ¿Qué pasa cuando una nación pierde la esperanza? Dice, elegimos a este, luego cambiamos para este, pero todo es más de lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Estamos nosotros destinados a permanecer así para siempre? ¿Estamos nosotros inevitablemente condenados a esa cultura inmoral y de corrupción? Tenemos que resignarnos y dedicarnos a vivir nuestra vida. La respuesta es que Dios tiene una solución para cualquier nación. En este caso, para la República Dominicana, Dios tiene una solución de algo que podemos hacer para revertir eso. ¿Cuántos de ustedes quisieran saberlo? De eso es que vamos a hablar en los minutos que me quedan. Lo primero es que la respuesta ante la solución, la esperanza que se ve al final del túnel, Jesús habló de ella en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Esto fue lo que Jesús dijo. Mateo 5, 13. Sobre ti y sobre ti y sobre tu esposa que está con la cabeza para abajo, al lado de su mamá. Oye lo que Jesús dijo sobre ti y sobre ustedes dos. Sobre ti también, Alejandro. Jesús dijo lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. De esto último dice, dejen que sus buenas acciones brillen para que todo el mundo alabe a Dios, no para que te alaben a ti, sino para que alaben a Dios. Dios, Jesús, en cuanto a la solución, ¿qué pasa cuando una nación no ha orado? ¿Qué pasa cuando una nación ha caído en corrupción? ¿Qué pasa cuando el gobierno tiene gente con buenas intenciones, pero está rodeado de gente que tiene otro tipo de agenda, que no va de acuerdo a lo que Dios quiere? ¿Se acabó todo? No, Jesús dijo, hay una solución. Y Él lo explicó usando 3 metáforas para indicarnos a nosotros lo que nosotros debemos hacer. Él habló de sal, de luz y una ciudad en la colina de una montaña. Él dice que nosotros somos como una ciudad en lo alto de una colina. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa
que nosotros siempre vamos a estar vigilados. Desde que tú dices en cualquier lugar que tú eres discípulo de Jesús, que tú eres cristiano, automáticamente todo el mundo te va a estar observando. No te va a estar observando para otra cosa que no sea para ver si tú eres real o tú eres un religioso o una religiosa más de la que hay allá afuera. Que dicen una cosa pero llegan tarde a su trabajo. Que dicen que creen en Dios pero aprueban leyes que van en contra de lo que Dios establece en su palabra, como las leyes del aborto, como las leyes de la agenda que hay 2030 en el mundo. La gente, cuando tú dices que tú eres cristiano, te observa para ver si tú eres lo real, si tú eres lo verdadero, o tú eres un religioso o una religiosa más de las que hay en el montón, de las tantas personas que han desencantado a todos. O si por el contrario, tú eres de las personas que saben que tú eres cristiano, no lo andas pregonando, pero hablas de eso con tus acciones, con tu comportamiento, con lo que tú haces. Llegas temprano, das la milla extra, sirves, entre otras cosas. Una ciudad en una colina es inevitable que no se vea. Y él dice, tú eres como una colina en lo alto. La gente te va a ver y como tú actúes, eso va a afectar la imagen de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque ese mismo Dios dice que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Sabes qué hace un embajador? Que representa un gobierno. Y si tú llegas tarde a tu trabajo, o tú eres un ministro, o tú eres un gerente en una empresa, y tú haces lo mal hecho, eres injusto, coges lo que no es tuyo, o como gerente te aprovechas para acostarte y tener relaciones sexuales ilegales con alguien, y estás en inmoralidad sexual, y tú dices que eres cristiano, estás mal representando al gobierno del cual tú dices pertenecer. Eso es una espada de doble filo. Pero si tú eres una persona que dice, yo lo siento, tú eres mujer, yo soy tu jefe, tú te quieres acostar conmigo, yo no me puedo acostar contigo, a Dios no le agrada eso. Si la gente ve que todo el mundo anda buscando lo suyo y tú no exiges nada, si la gente ve que tú eres una persona que llegas temprano, das la milla extra, amas a tu familia, a tu esposa y a tus hijos y no permites jamás que nada los dañe. Cuando la gente ve eso, dice, este tipo, esta tipa es rara. ¿Y sabes qué? La gente cree en Dios cuando ve eso. Más que exaltarte a ti lo hace. Tercero, segundo, Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Déjeme decirle una cosa, no hay nada como la luz. No hay nada que pueda solucionar las cosas que la luz soluciona como lo hace la luz. No lo hay. Como cristianos, nosotros debemos ser fáciles de encontrar. ¿Saben por qué? Yo le decía a los jóvenes ayer, ¿la luz es fácil o es difícil de encontrar? Extremadamente fácil. En un lugar totalmente oscuro, desde que aparece una luz, usted no tiene que estar buscando, es notable, llama la atención. Y Jesús dijo que tú eres la luz del mundo. Por lo tanto, donde tú llegas, en tu oficina, en el trabajo, en el ministerio, en el hemiciclo, en tu negocio, sobre todo en tu casa, en medio de la oscuridad del sistema de corrupción que hay en el mundo, cuando la gente te ve a ti, tiene que notarse que tú llegaste. No por lo que tú dices, sino por lo que tú haces. Tú eres la luz del mundo. Y como luz,
Nosotros estamos llamados a llegar a sitios donde la oscuridad de la corrupción, de la inmoralidad, de la impureza, donde eso habita, nosotros como luz tenemos que llegar para que la gente sepa que nada de eso está bien. ¿Cómo es eso que usted es el jefe y usted se está acostando con la secretaria y usted no es casado? ¿Usted no puede quedarse callado? No, mira, aquí no se habla de eso. ¿Cómo que aquí no se habla de eso? Con todo respeto, ¿cómo está su esposa? Que me voy para la finca este fin de semana, me voy a llevar allí. Pero esa no es la jipeta del ministerio. ¿Qué tú haces gastando la gasolina del... Yo no sé si tú me entiendes. O sea, explícame. Que me voy de viaje, me meto en un restaurante donde los platos cuestan 3,000 pesos e invito a 5 gente. ¿Y esos cuartos son tuyos para tú estar gastándolos? ¿Saben cuál es el problema? Que donde reina la oscuridad, la gente no sabe por dónde camina. Tropieza cometiendo barrabasadas como esa y no se dan cuenta que un día van a tener que dar cuenta de todo eso. Y tercero, él dijo, ustedes son la sal del mundo. ¿Qué hace la sal? Mi huevo sancochado sin sal no sabe a nada. La sal le da sabor. De igual manera, nosotros tenemos que hacer que la sal coja sabor, que la tierra coja sabor, que mi oficina coja sabor, que mi negocio coja sabor, que mi familia tenga sabor para hacerle agradable a Dios. O sea, donde yo estoy como sal del mundo, yo tengo que actuar, brillar, para que las cosas se hagan como Él quiere, para que ese lugar sea agradable a Él. Y si nosotros no hacemos lo que la sal tiene que hacer, dice ahí que es inservible. Solamente sirve para ser pisoteada. Por eso es que hay tantos cristianos que allá afuera lo pisotean. Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Entonces, esto es lo que Jesús ha dicho. Si usted no ora, si usted y yo no oramos, si como iglesia nosotros no ponemos en la agenda orar de manera intencional por nuestros gobernantes, por el presidente de la República, por la vice, por los senadores, por los diputados, por los ministros, por los alcaldes, si nosotros no lo hacemos, entonces la corrupción va a seguir permeando como ya lo está haciendo. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Se puede hacer algo? Sí. ¿Cómo? Déjame decirte algo. Tú eres 3 cosas. Una ciudad en una colina, tú eres luz y tú eres sal. Donde tú estás te están observando. Donde tú estás, tú tienes que iluminar para que todo lo malo salga a flote. No porque tú lo digas necesariamente con palabras, sino aquí todo el mundo llega tarde. Yo no sé si aquí hay funcionarios del gobierno ahora mismo, pero si su horario dice a las 8 de la mañana, ¿qué usted hace llegando a las 10? ¿Cómo usted puede exigirle a alguien que llegue temprano si usted no llega temprano? No, es que aquí eso no importa. A Dios sí le importa. A Dios le importa que lo que tú digas y lo que tú haces sean una misma cosa. Porque cuando lo que tú dices y lo que tú haces es lo mismo, tú brillas como luz. Y el que llega tarde dice, aquí hay algo malo. Donde tú estás como joven en la universidad y después de la clase todo el mundo está bebiendo o se van al apartamento de alguien a ponerse las manos y tú dices, yo no voy. Y si tú acabas yendo, alguien se te quiere pegar y tú le dices, a mí no me ponga la mano. Mira, yo tengo un círculo, una burbuja alrededor de mí que tiene un límite, tú no puedes pasar ese límite. Todo el mundo conoce a Lana por eso. O tú como joven, viene una chica bien esbelta con todos los atributos corporales y te agarra para un rincón después del paseo del colegio o de la universidad y te dice, tú me gustas, yo quiero que tú me des un beso. No, Dios reprenda al diablo. ¿Y por qué no? No, yo no soy volteado. Simplemente yo le temo a Dios.
Y Dios me ha dicho que yo no puedo tocar a nadie ni tener sexo con nadie hasta que yo no me case, porque eso es lo que Él dice en su palabra. Y punto. Y yo voy a honrar a Dios con mi cuerpo hasta que yo me case. ¿Cuántos dicen amén? O yo no quiero, pero si mi papá me lo dice, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy hijo. Y como hijo, Dios me llama a someterme a mis padres. Entonces sí podemos hacer algo. Algo se puede hacer. Ok. Colina en lo alto, luz y sal. ¿Cuál es el remedio y cómo se aplica? ¿Cómo nosotros podemos revertir la cultura dentro de la iglesia de no orar por nuestros gobernantes para que todo cambie? Déjeme decirle, es posible. Y Dios nos enseña eso en un solo verso. La solución en caso de que hayamos fallado en hacer nuestro trabajo como iglesia está encerrada en un solo verso. Y ese verso es muy conocido. Yo lo voy a leer y voy a extraer de ahí las 4 cosas que Dios dice que tenemos que hacer. Estoy hablando de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Un solo verso. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Ese verso está ahí, Dios lo puso ahí, porque Él previó a su pueblo. Si algún día ustedes se apartan de mí y a ustedes los persiguen y los maltratan, les va mal económicamente, la inflación sube, no fue de eso que habló, pero Él habló de eso. Hay una salida para todo eso. Y esta es la salida. Primero, Segunda de Crónicas 7:14 dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré la tierra. Lo primero que este verso dice es que ese mensaje se refiere a nosotros los que creemos en Dios. Este mensaje no es para los no creyentes, no es para las personas que aún no conocen a Jesús y no han tenido un encuentro con Él. Este mensaje es para nosotros como iglesia, porque dice: si mi pueblo. ¿Y quiénes son su pueblo? Nosotros somos su pueblo. Entonces, lo que Él dice que hay que hacer es a nosotros, no al resto de la humanidad. Y Él habla de 4 cosas que tenemos que hacer. Pero antes de entrar en esas 4 cosas, en ese mismo verso, Dios hace una promesa de darnos 3 cosas. Dios lo que promete lo cumple. Y en ese verso, Él dice: hay 3 cosas que te voy a dar. Y esa promesa es condicional, como toda promesa de Dios, que es condicional a si nosotros hacemos nuestra parte. Primero quiero hablar de las 3 cosas rápidamente que Dios promete para nosotros. La número 1 es, en el mismo verso dice, que Él oirá desde el cielo. ¿Saben qué significa eso? Que hay gente que ora que Dios no lo escucha. No todo el que ora es escuchado por Dios. ¿A cuánto les gustaría orar y ser escuchado? Les voy a dar un adelanto. Si usted se va de rumba a vivir la vida loca, y luego le pasa un percance y usted ora, Dios no lo escucha. Lo segundo que Dios promete, primero, que Él oirá desde el cielo. Lo segundo es que Él perdonará nuestros pecados. Lo malo que hayamos hecho, Él lo va a borrar. Deuda quitada. Y lo tercero que Él promete es que Él sanará
nuestra tierra. República Dominicana necesita ser sanada por Dios. Urgente. Y créame que lo que está ocurriendo nada tiene que ver con la pandemia. Lo que está ocurriendo tiene que ver con algo no que los ciudadanos dominicanos no están haciendo, tiene que ver con algo que la iglesia, los cristianos no están haciendo. Dios no está comprometido a escuchar todas las oraciones y tampoco a responderlas. Pero Él dice que si nosotros cumplimos con 4 condiciones, Él hará 3 por nosotros. Y dentro de ellas dice que perdonará nuestros pecados. El obstáculo principal por el cual Dios no actúa en la República Dominicana, los obstáculos son 2. Número 1, no es el pecado de corrupción de los políticos, de los que roban, de los que practican la inmoralidad sexual, de los que se burlan de Dios. Ese no es el obstáculo. El obstáculo es la corrupción, el robo, la inmoralidad sexual que hay en la gente que dice que cree en Él. Ahí es que está el problema. Depende de nosotros. Y les voy a decir algo más. Más que de nosotros, depende de mí. Yo creo en ti, pero leo el horóscopo. Yo creo en ti, Señor, pero me acuesto con la secretaria. Yo creo en ti como joven, pero ando teniendo relaciones sexuales sin estar casado. Hay algo que no concuerda. Dios no ha puesto la responsabilidad del cambio de este mundo, de su transformación, en los no creyentes, sino en nosotros. El problema está en mí. El problema está en nosotros. Y como decíamos el domingo pasado, usted le pone la tapa al pomo a eso. ¿Sabe cuándo? Cuando el gobierno no actúa, entonces comenzamos a criticarlo. Los políticos no sirven, acaban con Abinader, acaban con Danilo, acaban con Hipólito, acaban con Leonel, con todo el que suba, lo criticamos. Dios no respalda que nosotros critiquemos a nuestros gobernantes. Aunque lo que estén haciendo esté mal, Dios no lo respalda. Dios solo respalda que nosotros oremos por nuestros gobernantes. Si nosotros oramos más y criticamos menos, tendremos menos que criticar. La responsabilidad está en mí y está en ti. ¿Cuántos piensan que nuestra nación necesita ser sanada? ¿Cuántos quieren que nuestra nación sea sanada? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio para que nuestra nación sea sanada? Ahí es que está el asunto. ¿Cuál es el precio a pagar? Aquí viene el precio. El precio son 4 cosas que Dios requiere, que dice en ese verso, que nosotros hagamos.
Y estas 4 cosas son las siguientes. Número 1, Dios quiere que nos humillemos. Número 2, que oremos. Número 3, que busquemos su rostro, el rostro de Dios. Y número 4, que nos apartemos de nuestras conductas perversas. Número 1, pero si mi pueblo, ¿cuántos son el pueblo de Dios? Él está hablando de ti y está hablando contigo. Es a ti que te está diciendo esto. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. Número 1, Dios te dice, tú tienes que humillarte. Porque Dios resiste a los orgullosos. Dios resiste a los orgullosos. Dios no distingue entre popi y guaguaguá. Dios no distingue a la gente por su estatus social, por el dinero que tú tengas, por tu apellido. Esas son creencias que tú tienes en tu cabeza. Dios te ve a ti y ve a cualquier persona y los ve igual. Dios distingue a las personas por una sola categoría: los que obedecen y los que no obedecen. Pero los que se creen tan grandes que no pueden venir, por ejemplo, y servir en la puerta del baño para limpiar el baño cuando otro entra, sin quejarse del que orinó la tapa, sin quejarse de la que dejó la toalla sanitaria así en el zafacón, sin quejarse de la que intentó llevarse un rollo de papel de sanitario, sin quejarse de que el que piensa que el enjuague bucal es un jugo de limón, él agarra y se lo lleva por taza y comienza a hacer como si 4 porciones van a hacer la diferencia. Aquellos que se creen que son tan importantes como para no servir en el baño, tienen problemas. Y déjame decirte lo que Dios hace. Dice que Él los mira de lejos. Dios no quiere nada con los orgullosos. Dios no quiere nada con la gente que ora desde una perspectiva de orgullo. Señor, tú sabes que yo te he servido. Tú sabes que yo diezmo y ofrendo. Como decía el publicano, tú sabes que yo ayudo a estos plebeyos. Por favor, Señor, concédeme que esa caldera Chanel, la cual yo puedo pagar, me la fabriquen a tiempo, porque yo tengo que ir al evento social bien vestida para echarle vaina a mi comadre que está allá, que intentó quitarme a mi marido la semana pasada. ¿O usted no sabía que hay gente dentro del cuerpo de Cristo que ora como si Dios fuera un genio de una lámpara? Como si Dios fuera su esclavo. ¿Usted no cree que hay dentro de la iglesia gente que creen que Dios es su sirviente? Que Dios está aquí para cumplirle sus caprichos. Señor, tráemelo amarrado. Señor, mira lo que me hizo. Que la otra le pegue una enfermedad venérea. Señor, que se caiga muerto, que se caiga muerta. Señor, que la boten del trabajo. Orgullo, falta de conocimiento. El modelo de oración de nosotros, ¿saben quién es? Jesús. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios lo escuchó por su oración reverente. Porque Él tenía reverencia, porque Él se inclinaba delante del Padre. Pero tú no. Yo soy fulano de tal, dueño de X, Y y Z. Tengo un problema. Déjame llamar a estos plebeyos que oran, a las doñas que oran en la iglesia para que oren por mí, porque yo no tengo tiempo. Yo tengo una tarde de té y de sombreros esta tarde a la que tengo que atender. Qué perdidos. Dios no le hace caso a los orgullosos. ¿Quién te crees tú que tú eres? Por lo que tú crees que tú tienes. ¿No te das cuenta que eso que tú exhibes y que tú tienes fue que Dios quiso que tú lo tuvieras?
que cuando tú naciste, Él dijo, a esta le voy a poner esto en sus manos. Y tú te crees que tú lo has logrado por tu esfuerzo. El esfuerzo no da nada si la gracia de Dios no está contigo. Si mi pueblo se humilla. Pero hay gente que quiere buen gobierno. Hay gente que quiere que esta nación le vaya bien, pero no están dispuestos a humillarse. La humildad no es una emoción, no es un estado mental. La humildad es una condición que Dios la regala a los que se humillan. Y humillarse es un acto de la voluntad suya. Cuando usted se humilla, cuando usted pide perdón, cuando usted reconoce, lo hice mal, me equivoqué, te hice daño. No, yo no tengo razón. Cuando usted se humilla, cuando usted se rebaja y pide perdón a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que Dios quiere es que nos humillemos. Segundo, que oremos. Si no oramos por la voluntad de Dios, que es orar por nuestros gobernantes para que hagan un buen gobierno, si no se lo pedimos, Él no lo hará. Hay cosas que Dios no va a hacer a menos que oremos. Pero hay que orar desde un corazón con una actitud humillada. Búscalo en Hebreos. Y él escuchaba sus oraciones porque las hacía con clamor y reverencia. El hijo de su padre se inclinaba y le decía: Padre, si te es posible, por favor, yo te lo ruego, pasa de mí esta copa, mas que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. En vez de decirle: yo soy tu hijo, tú tienes que darme, resuelve. Resuelve. Hay hijos, hay hijas y hay hijos. Dios siempre va a respaldar a los que oran con humildad. Tercero, lo tercero que Dios quiere, que busquen su rostro. ¿Usted sabe lo que es buscar el rostro de Dios? No es una reunión por Zoom. Vamos juntando a las 7 de la mañana por Zoom. Prendan la cámara. Vamos a orar por una hora. Espérense que nos falta 2 minutos para nosotros cumplir con la hora. Pasaron 2 minutos. Vamos a darle 1 minuto más para pasarnos. Oramos por 1 hora. Somos buenos. El Señor nos escuchó. Ahora déjame irme a seguir maltratando y criticando a mi esposo. Déjame irme a vivir mi vida y llegar tarde a mi trabajo. Déjame seguir actuando rebelde contra mi papá y contra mi mamá. Déjame seguir con ese novio que yo tengo, que porque yo me siento tan rechazada, yo tengo que hacerle caso y permitir que él me ponga la mano donde él quiere. Pero ya oramos por 1 hora y 1 minuto. ¿Usted sabe lo que significa buscar el rostro del Señor? Buscar el rostro del Señor significa que yo me humillo, que yo oro y no suelto de clamar y de rogarle hasta que Él no me dé una respuesta. Yo no sé lo que tú vas a hacer conmigo, Señor, pero yo de aquí no me voy hasta que tú no me bendigas, hasta que tú no me respondas, porque yo sé que fuera de ti no hay nada. Yo no tengo nada que hacer allá afuera. No hay nada ni nadie que me vaya a solucionar. Eres tú. Por lo tanto, yo me quedo aquí y yo necesito tu respuesta, Señor. Y no me paro, y no me paro. Se acabó el día, me acuesto y vuelvo y me levanto y vuelvo a orar y a clamar con reverencia hasta que tú me respondas. Porque fuera de ti no hay nada. Y número 4. Él requiere, número 1, que oremos, que nos humillemos, que oremos,
que busquemos su rostro. Y número 4, Él requiere que nos apartemos de nuestras conductas perversas. ¿Tú sabes de qué conducta perversa Él está hablando? De la que probablemente tú o alguien hace a las 2 de la mañana en un celular metido mirando páginas de pornografía. ¿Tú sabes qué conducta Él está hablando? A que tú dejes tu inmoralidad sexual. ¿Tú sabes de qué conducta Él está hablando? Que tú dejes de criticar a tu marido. Ay, que él llega tarde, él no me hace caso. Dios no aprueba la crítica, pero Él sí aprueba la oración. ¿Tú sabes de qué conducta Él está hablando? Deja de estar cometiendo adulterio con hombres que no son tuyos o con mujeres que no son tuyas. ¿Tú sabes de qué conducta Él está hablando? Perversa. Él está hablando de lo que